Bienvenidos. En este video voy a explicar cómo tomar el curso Políticas de Uso de Suelo y Vivienda, ya sea de manera presencial o de manera autogestiva. Los objetivos de este curso son entender las políticas de uso de suelo y vivienda en términos generales y hacer énfasis en algunos detalles específicos que distintos grupos de población o distintos tomadores de decisiones podrían estar más interesados en resolver. 4 son las preguntas principales que se intentan resolver a lo largo del curso. 1. ¿Cómo pensamos en los problemas sobre suelo y vivienda? ¿Cómo construimos mentalmente las ideas que tenemos sobre cómo acceder a suelo y vivienda? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que ciertas acciones o decisiones son deseables y posibles? ¿Qué consecuencias tienen las acciones que tomamos nosotros, las decisiones que toman otras personas en el bienestar que tienen las familias, los barrios, las ciudades, el país o el mundo en general? Y finalmente, el curso trata de responder la pregunta de por qué debemos interesarnos en evaluar los impactos de las acciones del gobierno en las posibilidades de acceso a suelo y vivienda de distintos grupos sociales. ¿A quién está dirigido este curso? En términos generales, el curso puede ser tomado por cualquier persona interesada en los temas de uso de suelo y vivienda, pero principalmente está dirigido a todos los profesionales, tomadores de decisiones y público en general que estén interesados en acciones como las siguientes: fraccionar y vender terrenos, construir vivienda para habitar, para vender o para rentar, remodelar viviendas, ya sea en la ciudad o en el campo, comprar una vivienda, mejorar la calidad y resiliencia de las viviendas, heredar viviendas o terrenos, o bien de parte del sector público, quienes estén interesados en regular las condiciones de los mercados de vivienda y terrenos, regidores, diputados, senadores, tanto en el mercado de compraventa de bienes inmuebles como en el mercado de arrendamiento, que frecuentemente suele estar muy olvidado. Y finalmente, para todo el público en general, quien esté interesado en participar de manera organizada en la discusión de estos temas. Esto es, asociaciones civiles, asociaciones de vecinos, grupos comunitarios, grupos de compradores de vivienda, etc. Los pilares del curso. El curso, como dije, está pensado para ser tomado de manera presencial o autogestiva. Para esto, el curso se apoya en 2 pilares principales. En primer lugar, un libro que se llama Extraterrenal: Cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno. Es un libro relativamente amplio, publicado por la Academia Jalisciense de Ciencias, y cuenta con el capitulado suficiente para estructurar un curso que puede ser fácilmente llevado alrededor de 15 sesiones de entre 2 y media, 3, 4 horas, dependiendo de la velocidad a la que se quiere discutir uno de los temas planteados acá. El segundo pilar es una página de internet que se llama Progreso en la Evaluación de Impacto Social, en la cual es posible encontrar una sección que se llama Blog Vivienda. Enseguida voy a explicar tanto el contenido del libro como el contenido del blog. El libro está organizado en 17 capítulos que se pueden agrupar para, como dije, tomar un curso en 15 sesiones. En primer lugar, en la introducción se hace una larga explicación sobre la importancia de pensar en estos temas de uso de suelo y vivienda, ya sea que somos ciudadanos o funcionarios involucrados en este asunto. Y básicamente explica la orientación que tiene el libro y por lo tanto la orientación que tiene el curso. En la introducción se destacan algunas ideas clave. Una de ellas es que, aunque nosotros no nos demos cuenta, existe un proceso constructivo, discursivo de la manera como pensamos en suelo y vivienda, que se ha movido, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad y que distintas sociedades desarrollan por su cuenta en su particular contexto. Otra de las ideas que están a lo largo del curso es que nosotros tenemos que aprender a pensar y reflexionar sobre las consecuencias que existen entre las acciones y decisiones que tomamos y las implicaciones más amplias que esto tiene en el bienestar del mundo, del bienestar de la ciudad, un poco desde la perspectiva de evaluación de impactos. Y finalmente trata de explicar instrumentos más o menos técnicos, sencillos, que pueden ser entendidos para
poder mejorar tanto la discusión de políticas de uso de suelo y vivienda como el proceso mismo de diseño e implementación de este tipo de políticas. Es decir, en términos generales, es un curso que ayuda, y esa es la aspiración, a mejorar el diálogo que puede existir entre distintos actores sociales, independientemente de dónde se encuentran en el mercado, como consumidores o como oferentes de suelo y vivienda, y también el diálogo con funcionarios públicos que seguramente estarán interesados en pensar un poco críticamente sobre las implicaciones que tienen sus decisiones en el gobierno. En el capítulo 1, que tiene, como pueden ver acá, un nombre que se llama ¿Acaso era esta la voluntad de Dios?, se pone a discusión el tema de cuáles son los grandes objetivos generales que se han seguido en la humanidad para tratar de resolver los problemas de suelo y vivienda, y trata de contrastar de que por un lado estamos tomando decisiones que ayudan a construir problemas y por el otro estamos tratando de enfrentar la situación impulsando políticas públicas que traten de resolver los problemas. Entonces es una especie como de espiral que nunca termina, en donde decidimos, actuamos, creamos problemas y luego públicamente tratamos de resolverlos. El siguiente capítulo, capítulo 2, que se llama Los clásicos están sobrevalorados, hace una pequeña revisión de la literatura económica clásica sobre teorías de la renta y los fundamentos teóricos que podrían existir detrás de políticas muy importantes que se toman en la ciudad, como la regulación de los usos de suelo. El tercer capítulo, que se llama Localización, Localización y Conexiones, se mete a la importancia de entender cómo una de las decisiones importantes en materia de uso de suelo y vivienda es la localización. Es decir, dónde compramos, dónde vendemos, dónde rentamos, dónde construimos. Y el tema de la localización es importante porque muchas de las condiciones generales de vida de la población tienen que ver con dónde le tocó vivir a cada quien, como dirían por ahí. Entonces se llama localización, localización y conexiones, un poco para parafrasear un argumento que es común en el sector inmobiliario, que se dice que los valores del suelo y la vivienda tienen que ver con localización, localización y localización. Y acá, porque el curso es de políticas públicas de uso de suelo y vivienda, queremos decir que también las conexiones son importantes. Es decir, quién toma qué decisiones que ayudan a moldear las localizaciones. El capítulo 4, que se llama Lecciones desde Nueva York y por qué es probable que no funcionen en tu ciudad, hace una lectura un poquito más sistemática del origen de la regulación de los usos de suelo, cómo se introdujo para más que nada manejar las externalidades que tienen ciertos usos de suelo y separar los usos de suelo por el tipo de externalidades que presentan, para terminar más adelante construyendo ciudades o barrios de las ciudades que son principalmente habitacionales, otros que son principalmente comerciales, otros que son principalmente industriales. Y es una política que, por lo menos en América en general y en Estados Unidos y en México en particular, tiene sus orígenes en este interés de separar los usos de suelo. Y eso tiene muchas implicaciones, y acá en el capítulo 4 se explica con cuidado eso. El capítulo 5 aborda el mismo problema de la regulación de uso de suelo, pero más desde la perspectiva de la política de origen francés de ordenamiento territorial. Entonces, en este capítulo se toma esta perspectiva a un nivel más regional, más nacional, y se hace un análisis de los usos y también los abusos de los planes de ordenamiento territorial. El capítulo 6, que se llama La importancia de mantener al océano en su lugar, aborda la importancia de pensar en macroprocesos cuando pensamos en políticas de uso de suelo y vivienda. Y el macroproceso que se aborda acá en el capítulo 6 es el macroproceso del cambio climático. Porque rara vez un consumidor de vivienda, rara vez un inmobiliario se pone a pensar, o por lo menos lo hace explícito, que las decisiones que está tomando de alguna manera están conectadas con lo que se está haciendo para combatir el cambio climático. En cambio, los que hacen políticas de cambio climático, pues les ha costado trabajo explicarnos al común de los ciudadanos qué es lo que deberíamos de cuidar a la hora de tomar decisiones sobre localización, tipo de viviendas, materiales utilizados, etc. El capítulo 6 se adentra a ese problema y da algunas ideas
que pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones al respecto. En el capítulo 7, que se llama La propiedad no te hará libre, se adentra a la discusión de la propiedad de suelo como un activo, como un creador de riqueza, y discute parcialmente este enfoque que enfatiza la importancia de tener escritura sobre las casas y los terrenos que se tienen como una especie de activo que ayuda a ser un mejor agente económico. Este capítulo argumenta, haciendo análisis crítico de la literatura, que pues tener propiedades no es necesariamente un requisito para vivir bien. Tiene sus implicaciones y también aborda un poco el tipo de políticas que se han ido tomando para garantizar que la propiedad privada sea el estandarte con el que se toman las decisiones públicas y privadas. En el capítulo 8, ¿será que estoy usando demasiado mármol?, se adentra a la relación que existe entre el valor de los terrenos y las fincas y el valor del contexto urbano en el que están ubicados, y toma este nombre para discutir un problema elemental que casi todas las familias pueden tener, que es cuánto es sensato invertir en una vivienda tomando en cuenta el barrio en el que se encuentra, porque vemos por ahí que hay muchas personas, incluso a nivel gubernamental, que invierten muchos recursos en una obra en particular, desde el punto de vista de las personas, una casa, pero desde el punto de vista público, a lo mejor una obra pública, que difícilmente ayuda a mejorar realmente el bienestar de las familias, pero sobre todo difícilmente ayuda a crear valor en las fincas y en las infraestructuras. Y eso se debe a que acciones aisladas no pueden cambiar el valor que tiene la vivienda. De tal manera que en sentido práctico, pues si tú le construyes demasiado mármol a tu finca y tu finca está en un barrio que no sube de valor, estás invirtiendo demasiado dinero. Ese es el tipo de situaciones que se discuten en el capítulo 8. En el capítulo 9, que hemos denominado Todas las personas las prefieren seguras, se aborda el tema de la importancia de considerar que las condiciones de vida en las viviendas, en los barrios, están muy influenciadas por las medidas que se toman para que la ciudad sea segura. Entonces se presenta a la seguridad como un activo colectivo que conviene tener a todos los ciudadanos y que los gobiernos deberían de cuidar también, porque es una política que agrega valor a sus bienes inmuebles. En el capítulo 10, mapas que ayudan a entender la ciudad y lo que se puede hacer en una casa o terreno. Y el capítulo 11, que se llama Creo que hay una app para eso. Estos dos capítulos sugiero tomarlos de manera unidas en una misma sesión que uno puede organizarse si lo toma de manera autogestiva. En ambos capítulos se trata el tema de cómo se usan las tecnologías de información, los sistemas de información geográfica para ayudar a diseñar y para ayudar a implementar políticas de uso de suelo y vivienda. En ese sentido, ayuda a reflexionar sobre las implicaciones que tiene el uso de la tecnología, pero también las limitaciones que tiene el uso de la tecnología. Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de apps y sistemas de información geográfica, de software y tecnología que nos ayuda a mejorar el proceso de toma de decisiones, pero las decisiones siguen siendo políticas en todo momento, y las decisiones siguen siendo personales en todo momento. Los sistemas tecnológicos nos ayudan, facilitan la vida, pero no resuelven los dilemas éticos y los problemas sociales que se van generando a medida que se acumulan las decisiones. Finalmente, en los últimos capítulos, el capítulo 12, que le hemos llamado el gran juego de la planeación del suelo, la tranza como mecanismo, se aborda el asunto de la negociación de intereses y se considera que no es posible diseñar políticas públicas sin tomar en cuenta las diferencias de intereses que existen en la sociedad. Y esto, quienes han trabajado alguna vez en el sector público se dan cuenta de que no importa cuál decisión estén tratando de impulsar, siempre existen personas que están en contra de ello. Y a nivel de comunidad también sucede algo similar. No importa cuáles son las ideas que tú tienes para vivir mejor en tu barrio, en tu comunidad, en tu ciudad, siempre va a haber alguien que no necesariamente está de acuerdo con lo tuyo. Sea que lleguemos a extremos de conflictos por externalidades muy fuertes,
o asuntos más simples como el manejo de los servicios públicos o cómo se distribuyen las infraestructuras. Entonces, el gran juego de la planeación de uso de suelo nos ayuda a pensar lo importante que es instaurar procesos de negociación estructurados y manejo de conflictos alternativos para enfrentar los problemas que se tiene en el proceso de acceso a uso de suelo y vivienda. En el capítulo 13, que se llama Tu casa, tu ciudad, tu mundo, ¿quién construye la última vivienda antes del deslave del cerro? En realidad de lo que se trata acá es de dos cosas. Uno, hacer énfasis en los impactos sociales y ambientales que tienen las decisiones que tomamos de manera individual o colectiva. Y dos, pensar en que los impactos son acumulativos y que los procesos amplios de la humanidad, el cambio climático, el crecimiento demográfico, el proceso de urbanización, etcétera, están conectados con las decisiones micro. Entonces, de lo que se trata acá es de explicar que tenemos que pensar en ambos niveles para poder tomar mejores decisiones. Y entonces ayuda a reflexionar este capítulo en ese sentido. En el capítulo 14, el largo viaje del espacio público al centro comercial, nos habla de esta larga transición que se ha registrado en la humanidad del espacio público como un espacio de convivencia elemental para el habitante de la ciudad a la privatización del espacio público en las ciudades contemporáneas, en donde los ciudadanos se sienten más cómodos yendo al centro comercial que al parque municipal, más cómodos invirtiendo en un parque industrial privado que en una zona industrial convencional de las ciudades. Y este proceso de privatización pues tiene múltiples implicaciones en términos de la calidad de vida de las personas y de las ciudades. Este capítulo 14 aborda esta situación y ayuda a generar algunas ideas de lo que se puede hacer, lo que se debe de hacer y los retos que implica proveer de espacios públicos en las ciudades contemporáneas y ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas en donde quiera que sea que les tocó vivir. En el capítulo 15, que se llama El puente entre China y tu casa, adiós a Los Ángeles, bienvenido Shenzhen, es un análisis que trata de plantear la idea de cómo a lo largo de la historia distintas ciudades se van convirtiendo en el paradigma de urbanización, el paradigma de solución de accesos de uso de suelo y vivienda, y cómo por lo menos en el lado mexicano, y me atrevería a pensar que en muchas otras ciudades del mundo, el paradigma de urbanización de Los Ángeles, es decir, una ciudad extensa, de baja densidad, basada principalmente en el uso del automóvil privado, se convirtió en el paradigma a seguir por todo el mundo. Y cómo esto está cambiando con el ascenso de China como una de las principales potencias económicas del mundo, porque China tendría dificultades si quisiera instaurar un modelo similar al de Los Ángeles, y China lo que está haciendo es más bien creando ciudades muy densas, crecimiento vertical, residencias en condominio, cotos privados con acceso cerrado, etcétera, pero sí, sobre todo crecimiento vertical. Y como el modelo chino o el modelo americano piden diferentes cosas a la ciudadanía y plantean formas distintas de relacionarse entre el ciudadano y el gobierno. El capítulo 16, que se llama Ciudades sin herencias y sin héroes, aborda el asunto de la herencia como un tema de política de uso de suelo y vivienda, es decir, la regulación de uso de suelo y vivienda vinculada a la regulación de la herencia. Y entonces vemos que las políticas que se pueden usar en este caso chocan con pensamiento cultural que sugiere que heredar es un indicador de que tal vez ya me voy a morir, pero como la falta de implementación de las políticas que regulan la herencia en realidad termina generando diversos problemas urbanos. Entonces, más que nada, en este capítulo es una invitación a reflexionar lo importante que es vincular la regulación sobre herencias con la vinculación sobre regulación de usos de suelo y vivienda. En el capítulo 17, antes de que tomes el camino, conclusiones y recomendaciones para mejorar tus opciones de vivienda, básicamente se hace una recapitulación del contenido del libro, del contenido del curso, de la orientación del curso. De manera tal que acá se hacen recomendaciones puntuales dependiendo del tipo de persona que eres, tu edad, tu género, dónde vives, etc. Pero también si te toca cumplir funciones en el sector público que tengan que ver con el manejo de uso de suelo y vivienda en la ciudad. El libro en general, el curso en general, tratan de
proponer también una visión más técnica de qué cosas son las políticas de uso de suelo y vivienda. Entonces, ahí a lo largo de los distintos capítulos se va planteando todo el asunto de la estructura de las políticas de uso de suelo y vivienda, es decir, la identificación del problema, la identificación de las opciones, la identificación de alternativas, el proceso de implementación y las dificultades que existen en estas distintas fases de la política pública. Y también pues tiene contenido un poquito más técnico que trata de explicar la lógica de las políticas de uso de suelo y vivienda para mejorar el bienestar de las personas, para crear condiciones de acumulación de riqueza en el sector inmobiliario y para resolver problemas generales como la inseguridad, el cambio climático, la dificultad que tienen las personas para convivir en el espacio público, etc. Bueno, ahora vamos a ver el segundo pilar, que es para quienes toman el curso de manera autogestiva el más interesante, digamos. En la página Progreso en la evaluación de impacto social, uno lo que tiene que hacer es buscar en la parte derecha una sección que se llama Blog Vivienda. Cuando uno identifica Blog Vivienda, pues le da clic ahí y lo que va a hacer la página de internet nos va a llevar a este menú, submenú, en donde existen múltiples entradas que vamos generando en el blog para facilitar el proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente las secciones importantes acá son, en primer lugar, pues las videosesiones. Hemos filmado una videosesión para cada uno de los capítulos, de manera tal que el apartado de videosesiones se puede usar para ese fin. La parte que se llama extraterrenal el libro, básicamente hay noticias o eventos que se han ido generando alrededor del libro. En la parte que se llama tareas hay un contenido que hemos subido al blog para hacer pequeños ejercicios que nos ayudan a entender si vamos entendiendo el contenido del curso. Y en la parte que es videos recomendados, que es una de mis favoritas, es videos producidos por otras personas, por otros expertos, por organismos especializados, por profesores de otras universidades, que considero que son un ejemplo del tipo de conocimiento virtual que existe a veces ahí en internet y que a veces nos cuesta trabajo conseguir, pero que en este caso hemos hecho una pequeña selección que a veces estamos corrigiendo para ayudar al interesado en estos temas a adentrarse en la discusión. En la sección de lecturas hay lecturas complementarias. Luego acá hay una sección que se llama videosesiones, pues ya explicamos en qué consiste. Entonces aquí vamos a ver cómo cuando le damos clic se lleva a un menú en el cual podemos encontrar un vínculo en YouTube para poder ver el video correspondiente a esa sesión. Hay videos para casi todas las sesiones o para todas las sesiones del curso. Entonces, si nosotros nos vamos a videos recomendados, cuando le damos clic a videos recomendados, nos aparece algo como esto, donde dice, aquí está la lista de videos de la sesión X, en este caso los videos de la sesión 2. Nos vamos al vínculo que está señalado ahí y nos abre una página, un documento que está disponible en el blog, en el cual podemos encontrar títulos, cuánto dura el video y el sitio donde se le puede encontrar. A veces lo recomendable acá es copiar el link del video y subirlo ahí al buscador y darle enter, porque a veces cuando le da uno clic al video en el documento no funciona siempre. Lo mejor es recortarlo y pegarlo en el buscador. Entonces nos vamos acá y nos lleva a YouTube normalmente. Y por ejemplo este es el de David Ricardo, la renta diferencial de la tierra. Entonces, cuando hacemos esto en el margen derecho, dependiendo de su experiencia de búsqueda, los buscadores les van a sugerir otros videos relacionados. Luego, si nos vamos a tareas, en tareas vamos a ver, nos abre un documento acá y nosotros vamos ahí, por ejemplo, dice tarea sesión 9. Lo que vemos es un documento que nos va a llevar a un documento que nos permite hacer las tareas. Las tareas están siendo actualizadas regularmente y entonces va a haber tareas que se plantearon hace 2 años, hace 1 año o que se están planteando en el semestre en el cual se está impartiendo este curso. Este es un curso que se imparte regularmente en el CUSEA todos los semestres. Luego, por ejemplo, acá cuando le damos vete el documento nos abre esta página y entonces acá hay un documentito en Word abajo que le damos clic
Y cuando hacemos eso nos abre esta ventanita y nos vamos al documento y le damos clic y nos abre la tarea, el documento de la tarea. Y ese documento es un documento en Word que podemos bajar y editar para responderlo a medida de que nosotros vamos avanzando. Y como dije, es una tarea muy sencilla que básicamente sirve para ver si voy entendiendo lo que voy leyendo. Luego nos vamos a el libro. Ahí en el libro básicamente hay noticias que tienen que ver con presentaciones del libro o algunas cosas pequeñas que van surgiendo por ahí. Y cuando hemos terminado de revisar estas ventanas que se abren en el blog, ya tenemos el contenido necesario para tomar el curso de manera autogestiva. Cuando lo tomamos de manera presencial en el CUSEA no existe tantas dificultades porque el instructor, que soy yo, les está ayudando a llevarlo. Pero cuando lo tomamos de manera autogestiva, pues sí puede ser que uno podría extraviarse un poco y el objetivo del video es resolver esos problemas. Ahora bien, ¿qué aporta el libro de texto al entendimiento de la formación de ideas sobre políticas de uso de suelo y vivienda? ¿De dónde sacamos las ideas? Bueno, la propuesta principal del libro es que forjamos nuestro entendimiento sobre este tema mezclando conocimientos técnicos, cultura popular y religión y mercadotecnia inmobiliaria. Tanto en el libro como en el curso se retoman elementos de estos tres componentes para discutirlos, para que los revisemos y pensemos críticamente sobre cómo están moldeando nuestro pensamiento. Y vamos a ver que podríamos ser muy expertos y olvidarnos de la cultura popular, pero también puede ser que la cultura popular es la que ha formado nuestro pensamiento sobre políticas de uso de suelo y vivienda, y en ese sentido el libro trata de matizar las distintas fuentes para explicar que no es sencillo hacer políticas de uso de suelo y vivienda, porque hay demasiados intereses en juego, demasiadas vertientes interpretativas y demasiados conflictos latentes o presentes que hay que resolver, y que desde el lado de la ciudadanía lo resolvemos tomando decisiones y desde el lado del sector público se deberían de resolver consensando decisiones públicas. El libro pues rescata principalmente teorías sobre la renta, teorías sobre la plusvalía, ejemplos de estudios de zonificación, cambio climático, ordenamiento territorial, etc. Hace referencias a textos bíblicos y religiosos porque son importante elemento para entender la manera como pensamos los problemas de uso de suelo y vivienda. Mi recomendación para quienes estén interesados en tomar este curso de manera autogestiva es leer los capítulos y luego ir a la bibliografía y revisar qué de lo que hay de bibliografía en cada capítulo podría ampliar mis intereses. Cada persona es un mundo y entonces la bibliografía seguramente va a funcionar distinto con distintas personas. Respecto a las referencias a textos bíblicos y religiosos, pues es importante destacar que muchas personas, los textos bíblicos y religiosos son su principal fuente de información para pensar en suelo y vivienda y para forjar sus decisiones, y eso es muy respetable y debemos de entenderlo. Simplemente lo que se está planteando acá es pensar críticamente sobre las implicaciones que tienen las decisiones que tomamos, independientemente de cuál es el conocimiento en el cual las basamos. También el libro en términos generales tiene un contenido ampliamente ilustrado. Hay múltiples fotografías, esquemas, planos, etcétera, que nos ayudan a entender mejor de qué se está hablando acá en el curso. Luego, al final de cada capítulo hay un apartado que hemos llamado puntos claves para la reflexión y el debate público. Estos puntos claves para la reflexión y el debate público es una síntesis de ideas generales que cuando el curso se ofrece de manera presencial en el CUSEA se han ido construyendo con los mismos estudiantes, destacando aquellas preocupaciones que se van generando a lo largo del curso y están planteados acá como una sugerencia para regresar, reflexionar críticamente sobre esto, pero no son los únicos puntos que se pueden discutir después de leer cada capítulo. Luego el libro pues hace énfasis en la importancia de la cultura popular como forjadora de pensamiento y lo hace de esta manera. En primer lugar, a partir del análisis de contenido de canciones, músicas de la cultura popular en inglés y en francés y en español, pero sobre todo en español e inglés, que son los idiomas que manejamos mejor acá. Y entonces vemos cómo múltiples canciones tienen ideas sobre acceso de uso de suelo y vivienda que son importantes, que tienen que ver con decisiones que se van tomando y las implicaciones que ellas tienen. Entonces, por eso se retoman acá.
Y aquí hay una lista, al final hay una síntesis de cuáles son las canciones que están citadas y en qué página están citadas. De tal manera que uno incluso podría leer el libro siguiendo el índice de canciones para ver cómo se fue planteando. A lo largo del libro va evolucionando la idea, porque todo el libro tiene un espíritu de contenido que un poco sigue las necesidades que vamos teniendo cuando somos jóvenes y cuando somos ya de la tercera edad. Por eso en los últimos capítulos es el de herencias. Y luego, pues también hay una lista de reproducción en YouTube que se puede consultar, donde están listadas todas las canciones. Por derechos de autor, pues no podemos hacer más de hacer pequeñas citas. Pero si uno va a YouTube puede leer escuchar toda la canción, y entonces acá viene la lista de YouTube donde podemos escuchar las canciones en el orden en el que fueron citadas en el libro. Esta parte está interesante porque nos ayuda a pensar desde cuántas maneras de pensar están planteadas en la cultura popular. Y algunas de estas canciones que están citadas acá, independientemente de los gustos de cada quien, son muy buenas. Por ahí alguien sugirió que son las canciones que me gustan a mí, pero no es así. Son canciones que fuimos metiendo por análisis de contenido con la participación de los alumnos, y encontramos, como dicen, logramos un acuerdo en que estas son las que importan en el momento que se hizo el trabajo. Seguramente un año después un poco esto cambiaría, porque siempre están surgiendo nuevas canciones con nuevas ideas. Y luego también, en el mismo sentido, hay un listado de películas y series de televisión que tratan los temas discutidos en el libro y que también nos presentan escenarios de problemas urbanos, de decisiones de política urbana, de decisiones personales sobre acceso a suelo y vivienda, que no siempre salieron bien. Pero también las películas que están listadas acá son muy buenas. Tenemos películas como Soñé con África, Roma, Mad Max, Todopoderoso, El Origen. El Origen es una de mis favoritas por la manera como plantea la construcción de escenarios urbanos. Y luego, pues, las preguntas básicas, ¿no? Sobre todo para quienes quieren tomar esto de manera autogestiva, ¿no? ¿Cómo acceder al libro? Bueno, hay dos maneras de acceder al libro. Una de ellas es yendo a las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, principalmente en el CUSEA, donde hay más tantos del libro, porque allá se imparte el curso. Y también tenemos libros en el CUAD. Y bueno, no hemos podido llevar todos los libros a todos los campus de la universidad, que es uno de nuestros intereses, y se puede consultar ahí. Honestamente, creo que es una buena manera de acceder al documento. Y la otra manera, que yo no puedo presionar a nadie para hacerlo, pero está disponible, es comprándolo. Está la versión digital que está en Amazon, que se puede bajar, y la versión impresa que se puede conseguir en Mercado Libre. Por el momento no está disponible en librerías, pero estas dos opciones están ahí y se pueden adquirir sin problema. ¿Cómo acceder al blog? Pues es muy sencillo. Con un simple buscador le damos progreso en la evaluación de impacto social o impacto social, y ahí está el blog. https://www.impactosocialcia.com, y pues se abre inmediatamente el blog. Esto es de acceso totalmente gratuito. Cualquier persona puede acceder a los materiales que están ahí. Además de lo que estamos discutiendo acá, hay lecturas y cosas sobre otros temas, sobre todo sobre evaluación de impacto social. ¿Cómo acceder a los videos? Pues en YouTube. En YouTube podemos tomar la vía desde el blog, o podemos ir a YouTube sencillamente, y pues una manera de buscar en YouTube sería darle mi nombre tal vez, o buscar alguno de los temas acá, y una vez que encontramos el hilito es relativamente sencillo encontrar los videos. Desde el blog, como les expliqué hace un momento, hay manera de llegar a todos los videos del curso. Pues ese es el contenido del curso. Espero que sea de utilidad. Es un curso que realmente, creo yo, ayuda a entender mejor dónde estamos parados, ayuda a entender mejor el puente que existe, de dónde venimos, dónde estamos parados y a dónde vamos como personas, como grupos, como sociedad, en materia de uso de suelo y vivienda. Si por alguna razón quien toma este curso tiene una función pública que tenga relación con la regulación de uso de suelo y vivienda, creo que es un curso que le puede ayudar bastante para entender mejor de qué va su trabajo. Y tal vez estoy siendo demasiado optimista, pero
casi estoy seguro que le ayudaría a participar mejor en la discusión de múltiples decisiones que se toman en la ciudad, que se toman en los municipios, que se toman a nivel estatal y federal, que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de la población. Ese es el espíritu del libro, ese es el espíritu del curso. Espero que les sea de utilidad, y para quienes lo toman de manera presencial, pues ahí estamos para discutir. Para quienes lo toman de manera virtual, también estamos ahí para discutir. Me pueden escribir a mi correo. Yo trabajo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y mi correo está ahí en esta presentación, basiliob@cusea.udg.mx.